Una mañana que parecía completamente normal terminó convirtiéndose en el inicio de un misterio que tardaría más de 3 décadas en resolverse. Una mujer había despedido a sus hijos rumbo a la escuela y se preparaba para ir a trabajar cuando, de forma repentina, un incendio consumió su casa. Los bomberos llegaron rápido y lograron controlar las llamas, pero casi de inmediato notaron que algo no encajaba. Había detalles extraños, señales que no coincidían con un accidente doméstico común. Con el paso de las horas, esas anomalías solo aumentaron, sembrando dudas entre los investigadores. Lo que parecía una tragedia accidental empezó a transformarse en algo mucho más oscuro. Durante más de 30 años, el caso quedó envuelto en silencio, archivado como un misterio sin respuestas claras, hasta que un giro inesperado, digno de una película de detectives, finalmente sacó a la luz una verdad perturbadora. La víctima era Joy Hibbs, nacida el 23 de septiembre de 1955 en un pequeño pueblo de Florida. Era la menor de 9 hermanos y creció rodeada de una familia numerosa y unida. Joy amaba la naturaleza, disfrutaba caminar al aire libre, pescar y mantenerse activa. En su juventud se apasionó por el atletismo, participó en maratones y nunca se perdía los partidos de su equipo de fútbol americano favorito. En la preparatoria conoció a Charlie, un joven con quien conectó rápidamente. Poco después de graduarse se casaron y decidieron mudarse a Pensilvania, buscando una vida tranquila en un pequeño pueblo. Joy soñaba con trabajar en el área médica y, pese a las dificultades, estudió y logró emplearse como terapeuta física. Con el nacimiento de sus 2 hijos, la familia parecía vivir el llamado sueño americano, hasta que todo se rompió de forma irreversible aquel día de abril de 1991. El 19 de abril de 1991 comenzó como cualquier otro día en la vida de Joy. Tenía 35 años y ese viernes debía trabajar en el turno de la tarde. Desde temprano despertó a sus hijos, los ayudó a alistarse para la escuela y se despidió de su esposo antes de que él saliera rumbo a su empleo. Después, Joy se quedó sola en casa organizando su día. Hizo algunas diligencias rutinarias. Pasó por el supermercado, luego fue al banco para cambiar un cheque, una costumbre que repetía casi todos los viernes. Nada en su comportamiento indicaba que algo estuviera mal. Alrededor de la 1 de la tarde, su hijo David, de 12 años, regresó de la escuela antes de lo habitual. Al llegar a la calle, notó el auto de su madre estacionado frente a la casa y se emocionó, pensando en contarle las buenas calificaciones que había recibido. Pero esa alegría duró apenas unos segundos. Conforme se acercaba, vio una densa columna de humo saliendo por las ventanas. Al principio pensó que su mamá había olvidado algo en la estufa, pero al abrir la puerta se encontró con una escena aterradora. El fuego avanzaba rápidamente por el interior de la casa. Preso del pánico, David intentó entrar para buscar a su madre, pero el calor y el humo lo obligaron a retroceder. Desesperado, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los vecinos, al ver el humo, llamaron de inmediato a los bomberos. Las unidades llegaron en minutos y lograron controlar el incendio, pero al revisar la última habitación hicieron un hallazgo estremecedor. Había un cuerpo humano gravemente quemado. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, asumieron que se trataba de Joy, aunque el estado del cuerpo impedía una identificación inmediata. Los restos fueron enviados al forense para confirmarlo. La noticia se esparció rápido por el vecindario. La hija de Joy, que aún estaba en la escuela, regresó corriendo a casa y encontró a su hermano menor destrozado. Poco después, Charlie llegó al lugar y al enterarse del hallazgo, se desplomó frente a los oficiales. Mientras los bomberos terminaban de asegurar la zona, los investigadores comenzaron a notar elementos que no encajaban con un incendio accidental. David, aún en shock, no dejaba de culparse a sí mismo. En su habitación tenía una computadora conectada con varios cables a un solo enchufe muy cerca de una pecera, y como el cuerpo de su madre había sido encontrado allí, el niño asumió que todo había comenzado por su descuido y que Joy había intentado apagar el fuego. Sin embargo, los especialistas pronto descartaron esa teoría. Al analizar los daños, descubrieron que el fuego no se había originado en un solo punto.
Había señales claras de que las llamas habían comenzado en varias zonas distintas de la casa, algo extremadamente raro en incendios accidentales. Una inspección más detallada confirmó las sospechas. Existían al menos 4 focos diferentes donde el fuego había sido provocado de manera intencional. Además, en la cocina, los 4 quemadores de la estufa estaban encendidos y había restos de materiales dispersos, lo que sugería que alguien había usado el fuego de forma deliberada para propagar las llamas por la vivienda. El informe forense terminó de cambiar por completo el rumbo del caso. El cuerpo fue identificado oficialmente como el de Joy y los médicos confirmaron que no había señales de humo en sus pulmones, lo que indicaba que ya había fallecido antes de que el incendio comenzara. Pero el dato más perturbador fue otro. El examen reveló múltiples lesiones previas, señales claras de una agresión violenta. Con esa información, el caso dejó de ser tratado como un simple incendio y fue reclasificado como homicidio. A partir de ese momento, la prioridad de la policía fue encontrar al responsable. El problema era que el fuego había destruido gran parte de la escena, eliminando posibles pruebas. No se halló ADN de terceros ni pistas físicas concluyentes. Ante la falta de evidencias directas, los detectives comenzaron a enfocarse en el entorno cercano de Joy, buscando a alguien que pudiera haber tenido motivos para hacerle daño. El primer nombre que surgió, casi de manera inevitable, fue el de su esposo, Charlie, aunque por el momento solo se trataba de una línea de investigación más. Charlie se convirtió en el primer foco de atención para los investigadores. Aunque había estado en su trabajo cuando ocurrió el incendio, la policía consideró la posibilidad de que hubiera salido, cometido el crimen y regresado sin ser notado. Algo difícil de probar, pero no imposible. Sin embargo, al profundizar en su vida personal, no encontraron señales claras de un conflicto grave. Amigos, familiares y conocidos coincidían en que el matrimonio parecía estable y que Charlie se mostraba sinceramente devastado por la muerte de su esposa. Aún así, los detectives no lo descartaron de inmediato y lo mantuvieron bajo observación durante un tiempo. Paralelamente, comenzaron a interrogar a compañeros de trabajo y amistades de Joy, buscando cualquier indicio de problemas, discusiones o amenazas previas. La respuesta fue casi unánime. Joy era descrita como una persona amable, tranquila y dedicada a su familia, alguien que rara vez tenía conflictos con otros. Al no encontrar enemigos evidentes, surgió otra teoría, un posible robo que había salido mal. Los investigadores descubrieron que Joy solía ir al banco los viernes y que ese día había retirado dinero en efectivo. Su cartera fue hallada vacía sobre el sofá y su bolso estaba tirado en el piso de la cocina, como si alguien hubiera estado buscando algo con prisa. Esto llevó a pensar que el agresor pudo haberla seguido desde el banco o haber entrado a la casa con la intención de robar. Sin embargo, esa hipótesis comenzó a debilitarse rápidamente. Ningún objeto de valor había sido sustraído, electrodomésticos, joyas y otros artículos permanecían intactos. Todo apuntaba a que el dinero era lo único que faltaba, una cantidad relativamente pequeña para justificar un ataque tan violento. Poco a poco, los detectives comenzaron a inclinarse hacia una idea más inquietante. Joy no había sido una víctima al azar, sino el objetivo específico de alguien. Fue entonces cuando la familia reveló una serie de incidentes ocurridos meses antes del crimen, hechos que en su momento parecieron simples actos de vandalismo, pero que ahora adquirían un significado mucho más siniestro. Meses antes de la muerte de Joy, comenzaron a ocurrir situaciones extrañas alrededor de su casa. En una ocasión, alguien lanzó un ladrillo contra una de las ventanas. En otra, la puerta principal apareció dañada sin explicación clara. Incluso las llantas del auto de Joy fueron cortadas mientras estaba estacionado frente a la vivienda. En aquel momento, ella y Charlie pensaron que se trataba de actos aislados de vandalismo y no les dieron mayor importancia. Sin embargo, tras el homicidio, esos episodios adquirieron un nuevo y perturbador significado. La policía empezó a investigar a los vecinos, preguntando si habían visto algo fuera de lo común durante esos incidentes. Aunque nadie pudo aportar información directa, varios coincidieron en un detalle inquietante. Poco antes del incendio, una noche,
vieron un automóvil Monte Carlo azul estacionado frente a la casa de Joy. Nadie logró ver al conductor ni anotar la matrícula, pero el dato quedó registrado. Cuando los detectives preguntaron a la familia si ese auto les resultaba familiar, surgió la primera pista sólida. El hijo de Joy mencionó que una amiga de su madre, llamada April, solía conducir un vehículo similar. Al profundizar, los investigadores descubrieron que April y su esposo, Robert, habían vivido a pocas casas de distancia, aunque recientemente se habían mudado tras perder su hogar por problemas financieros. Según amigos y familiares, Joy había entablado una amistad cercana con April, especialmente porque ella buscaba refugio en su casa debido al comportamiento violento de su esposo. Robert tenía fama de ser agresivo y de mal carácter, y existían rumores constantes de maltrato. Joy solía ofrecerle a April y a sus hijos un lugar seguro. El propio hijo de Joy recordó haber escuchado una llamada telefónica en la que Robert gritaba y amenazaba directamente a su madre. Al investigar el historial de Robert, la policía encontró antecedentes relacionados con drogas y otros problemas legales. Todo parecía encajar en un perfil peligroso, y los detectives comenzaron a considerar seriamente que el resentimiento de Robert hacia Joy podría haber escalado hasta algo mucho peor. Si ya llegaste hasta aquí, dime qué opinas de este giro en la historia y qué crees que realmente estaba ocurriendo en la vida de Joy antes de su muerte. Con Robert ya en el radar, los detectives comenzaron a profundizar en cada aspecto de su vida. Contactaron a la división de narcóticos, ya que varios oficiales tenían antecedentes previos con él, y solicitaron su apoyo para obtener más información. Desde el inicio, Robert negó cualquier participación en el crimen. Aseguró que el día del incendio se encontraba fuera de la ciudad, de viaje con su esposa y sus hijos, disfrutando de un fin de semana lejos de casa. Sin embargo, los investigadores notaron que el homicidio había ocurrido un viernes por la tarde, lo que dejaba abierta la posibilidad de que Robert hubiera pasado primero por la casa de Joy antes de salir del pueblo. Durante una de las conversaciones, los agentes observaron un rasguño reciente en uno de sus brazos, un detalle que levantó sospechas, aunque no era prueba suficiente. Con el paso de los días, Robert dejó de colaborar por completo, alegando consejo legal. Se negó a realizarse una prueba de polígrafo y cortó toda comunicación con la policía. Ante la falta de cooperación, los detectives intentaron reforzar el caso a través de testigos. Regresaron con los vecinos que habían visto el Monte Carlo azul y los llevaron a identificar el vehículo de Robert. Para sorpresa de todos, su automóvil era negro, no azul, y los testigos afirmaron que no era el mismo que habían visto frente a la casa de Joy. Además, la policía verificó su coartada y confirmó que su familia se había registrado en un hotel de otra ciudad ese mismo viernes. Incluso encontraron un registro de una llamada telefónica que Robert hizo justo antes de salir de viaje. Poco a poco, estas verificaciones comenzaron a debilitar la teoría principal. Sin pruebas sólidas que lo vincularan directamente con el crimen, los investigadores se vieron obligados a replantear la investigación y buscar nuevas líneas, dejando a Robert, al menos temporalmente, fuera del centro de atención. Al quedarse sin avances claros, la investigación dio un giro inesperado y volvió a centrarse en Charlie, el esposo de Joy. Esta vez, los detectives encontraron un dato que antes había pasado desapercibido. Al hablar con algunos compañeros de trabajo de Joy, surgió el comentario de que ella había recibido llamadas telefónicas amenazantes en los meses previos a su muerte. Una compañera incluso recordó que Joy sospechaba que esas llamadas podían provenir de alguien cercano, aunque nunca llegó a confirmarlo ni a denunciarlo formalmente. Esa revelación encendió nuevamente las alarmas alrededor de Charlie. A pesar de ello, su coartada seguía siendo sólida. Varios testigos confirmaron que se encontraba en su lugar de trabajo durante el horario del crimen. Aún así, la policía consideró la posibilidad de que hubiera salido brevemente y regresado sin ser visto, por lo que continuaron interrogándolo. Charlie aceptó someterse a varias pruebas de polígrafo y cooperó con cada entrevista. Nada en su comportamiento indicaba engaño, ni existían antecedentes de violencia o conflictos graves dentro del matrimonio. Con el paso de los meses, los investigadores comenzaron a perder impulso. Cada pista parecía terminar en un callejón sin salida, sin evidencia física, sin confesiones y con sospechosos que no podían ser vinculados directamente al crimen. El caso empezó a enfriarse. Finalmente, fue archivado como un caso sin resolver. Los años pasaron y los hijos de Joy crecieron cargando con la ausencia de respuestas. Su hijo, especialmente, nunca dejó de insistir. Durante décadas contactó a la
la policía una y otra vez pidiendo que el caso se reabriera. En una de esas conversaciones, un detective incluso insinuó que su propio padre seguía siendo sospechoso, una idea que lo atormentó durante años. Así, el asesinato de Joy Hibbs quedó atrapado en el tiempo, esperando a que alguien decidiera mirar de nuevo lo que otros habían pasado por alto. No fue sino hasta el año 2014, 23 años después del crimen, que el caso de Joy Hibbs volvió a abrirse oficialmente. Esta vez quedó en manos de la Unidad de Casos Fríos, un nuevo equipo de detectives que decidió revisar todo desde cero, sin dar nada por sentado. Al analizar los archivos originales, algo les llamó poderosamente la atención. Gran parte del contacto con Robert, uno de los principales sospechosos en su momento, había sido manejado por la División de Narcóticos y no por homicidios. Aquello resultaba extraño y poco profesional tratándose de un asesinato. Intrigados, los nuevos investigadores buscaron respuestas y localizaron a un detective retirado que había trabajado en el caso en 1991. Al principio se negó a hablar, pero tras varias insistencias accedió a contar lo que sabía. Su confesión dejó a todos en shock. Desde el inicio, Robert había sido considerado el sospechoso más probable, pero existía un problema grave. Se les ordenó mantenerse alejados de él. La razón era que Robert era informante en una investigación de narcóticos de gran escala, y el departamento no quería poner en riesgo una operación que llevaba años en marcha. En otras palabras, el avance del caso de Joy fue deliberadamente limitado para proteger una investigación antidrogas. Con esta revelación, el nuevo equipo entendió que nunca se había realizado una investigación profunda sobre Robert. Decididos a corregir ese error, comenzaron a reconstruir la línea de tiempo. Verificaron la llamada telefónica que supuestamente Robert había hecho el día del crimen y descubrieron un detalle crucial. No ocurrió por la tarde como se creía, sino mucho más tarde, casi al anochecer. Luego reentrevistaron a los testigos del hotel y estos contradijeron los registros antiguos, afirmando que la familia llegó alrededor de las 5 de la tarde. Ese margen de tiempo abría una posibilidad aterradora. Robert sí pudo haber estado en la casa de Joy antes de salir de viaje. Con la línea de tiempo corregida, los detectives sabían que estaban mucho más cerca de la verdad, pero aún faltaba una pieza clave. Decidieron volver a hablar con April. Para ese momento, ella y Robert ya se habían divorciado, pero aún así seguía defendiendo su versión inicial, insistiendo en que su ex esposo no podía haber cometido el crimen. Los interrogatorios se repitieron en varias ocasiones, con la esperanza de que algo cambiara. Pero durante años, April mantuvo la misma historia. El caso avanzaba lentamente, casi sin movimiento, hasta que en 2016 ocurrió algo completamente inesperado. April se presentó voluntariamente en la comisaría y pidió hablar con los investigadores. Dijo que una serie de eventos personales la habían obligado a enfrentar el pasado y que ya no podía seguir callando. Entonces confesó que había mentido durante todo ese tiempo para proteger a Robert. Según su nueva declaración, el día del asesinato, él regresó a casa con señales evidentes de haber estado involucrado en algo violento. Cuando ella le preguntó qué había pasado, Robert respondió con frialdad que había lastimado a alguien y había provocado un incendio. De inmediato, le ordenó que empacara a los niños porque saldrían de la ciudad. Durante ese supuesto viaje, Robert se deshizo de objetos importantes y dejó claro, con amenazas, que April no debía hablar jamás. Años de miedo la mantuvieron en silencio. Su testimonio cambió por completo el rumbo del caso, pero los detectives sabían que, aunque impactante, necesitaban algo más sólido para llevarlo ante la justicia. Con la declaración de April, la investigación entró en su fase decisiva. Aún así, los fiscales sabían que no bastaba con un testimonio tardío. Necesitaban pruebas adicionales que resistieran un juicio. Por eso, la policía ideó una estrategia cuidadosamente planeada. April aceptó colaborar y permitió que la grabaran. Poco después, los agentes simularon una visita a su casa para hacerle preguntas sobre el caso, creando la impresión de que la presión policial estaba aumentando. Tras esa escena, April llamó a Robert y le dijo que la policía había vuelto a interrogarla y que no sabía qué hacer. La reacción de Robert fue inmediata y reveladora. En lugar de mostrarse sorprendido o indignado, le ordenó que no hablara con nadie y que evitara responder cualquier pregunta. Sus palabras dejaron claro
declaró que su mayor preocupación no era limpiar su nombre, sino evadir responsabilidades. Con esa grabación y el testimonio de April, el caso comenzó a fortalecerse. En mayo de 2022, más de 30 años después del crimen, Robert fue finalmente arrestado. Durante el proceso judicial, ocurrió otro giro impactante. Su propio hijo declaró que su padre le había confesado indirectamente lo ocurrido, preparándolo para la posibilidad de una condena de por vida. El jurado consideró todas las pruebas y lo declaró culpable del asesinato de Joy Hibbs, sentenciándolo a cadena perpetua. Aunque la justicia llegó tarde, la verdad salió a la luz. El caso provocó indignación al revelarse que durante décadas se priorizó una investigación de drogas por encima de la vida de una mujer. Para la familia de Joy, especialmente para sus hijos, conocer la verdad fue doloroso, pero también liberador. Después de tantos años de dudas, silencios y sospechas equivocadas, finalmente supieron quién había sido el responsable. Si este caso te dejó reflexionando, si te impactó saber cómo la verdad permaneció oculta durante tantos años y crees que la justicia tardó demasiado en llegar, déjalo escrito en los comentarios. Leer tu opinión mantiene vivos estos casos y evita que queden en el olvido. Y si quieres seguir conociendo más casos reales, llenos de misterio, errores policiales y revelaciones inesperadas, en el canal tienes muchos más esperando. Elige otro video, continúa con el siguiente caso y sigue adentrándote en los misterios que el tiempo intentó ocultar, pero nunca logró borrar.